Yo tenía 14 años cuando pasó lo del Fobaproa y me acuerdo perfecto de una escena. Mi mamá llegó del banco un viernes por la tarde con una cara que yo no le había visto. Se sentó en la mesa de la cocina y le dijo a mi papá que la tasa de interés de la hipoteca había subido de un día para otro, que la mensualidad que pagaban se había casi triplicado, que no iban a poder. Mi papá se quedó callado un rato largo y después dijo algo que se me grabó. Dijo, esto no lo vamos a acabar de pagar ni tú ni yo. Tenía razón. Y no solo hablaba de la hipoteca de la casa, hablaba de algo mucho más grande que ni él ni yo entendíamos en ese momento. Porque esa noche de 1995, lo que le estaba pasando a mi familia le estaba pasando a millones de familias mexicanas. Y lo que esas familias no sabían era que unas semanas antes, en los pasillos de Los Pinos, un grupo de personas había tomado una decisión que iba a cambiar la economía de este país para siempre. Una decisión que 30 años después, mientras tú estás viendo este video, todavía le cuesta dinero a México. Cada mes, cada año, sin falta. Se llama Fobaproa. Y si el nombre te suena, pero no sabes exactamente qué es, quédate. Porque hoy te lo voy a explicar como nadie te lo ha explicado. Con nombres, con cifras actualizadas a este año y con la pregunta que el PRI nunca quiso responder. Para entender el Fobaproa tienes que entender primero lo que pasó antes. En 1990, Carlos Salinas de Gortari privatizó los bancos de México. Los 18 bancos que eran propiedad del Estado desde que López Portillo los había nacionalizado en 1982, pasaron a manos de empresarios privados. Salinas los vendió por aproximadamente 12,000 millones de dólares. Recuerda esa cifra porque la vas a necesitar en un rato, 12,000 millones. La promesa era que la privatización iba a hacer más eficiente el sistema bancario, que iba a bajar las tasas de interés, que iba a modernizar la economía. La realidad fue otra, y fue peor de lo que cualquiera se imaginaba. Los bancos fueron vendidos a personas que en muchos casos no tenían experiencia bancaria. Empresarios de otros giros que vieron en los bancos un negocio rápido. Pagaron precios altísimos por esos bancos y para recuperar la inversión hicieron lo que cualquier negocio mal administrado hace cuando necesita efectivo rápido. Prestaron a lo loco. Dieron créditos hipotecarios sin verificar bien la capacidad de pago. Dieron créditos a empresas que no tenían cómo pagarlos. Y en algunos casos, los propios dueños de los bancos se prestaron dinero a sí mismos a través de empresas fantasma. Y entonces llegó diciembre de 1994. La crisis del error de diciembre. El peso se devaluó de la noche a la mañana. Las tasas de interés se fueron al cielo. Los créditos que los bancos habían dado se volvieron impagables. Los bancos empezaron a quebrar uno tras otro. Y millones de familias mexicanas, como la mía, se despertaron un día con una deuda que ya no podían pagar. ¿Y qué hizo el gobierno de Ernesto Zedillo? En lugar de dejar que los bancos quebraran y que los dueños de esos bancos pagaran las consecuencias de su mala administración, decidió rescatarlos. Tomó las deudas privadas de 12 bancos y las convirtió en deuda pública. Eso significa que la deuda que tenían los banqueros pasó a ser deuda del pueblo de México. De un día para otro, tú y yo empezamos a deber lo que los banqueros habían prestado mal. Ahí es donde está el problema. Y ahí ha estado durante 30 años. ¿Cuánto costó? Agárrate. El monto original de la deuda fue de 552,000 millones de pesos en 1998. Eso equivalía al 40% del Producto Interno Bruto de México en ese momento. A las 2/3 partes del presupuesto federal de ese año. Al doble de toda la deuda pública interna del país. Eduardo Fernández García, el entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le dijo al país que el rescate no iba a costar más del 5% del PIB, que en 30 años se iba a pagar, que no iba a ser tanto. 30 años después ya pagamos en puros intereses más de 2 billones de pesos y todavía debemos más de 1 billón. Permíteme repetir eso porque es la cifra que necesitas tener en la cabeza. 2 billones de pesos pagados en intereses, ajustados a precios de hoy. Eso equivale a una quinta parte de todo el presupuesto federal de México. Es 4.5 veces lo que México destina a educación y es 30 veces lo que gasta en salud. 30 veces el presupuesto de salud, en intereses, de una deuda que no era tuya.
Y todavía debemos más de 1.159.000.000.000 de pesos. Eso sigue ahí. Se paga todos los años a través de algo que se llama el ramo 34 del presupuesto federal, que tiene un nombre que parece de broma: erogaciones para programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Como si el pueblo fuera el que necesita apoyo. El pueblo no quebró un banco. El pueblo pagaba su hipoteca cada mes hasta que las tasas se triplicaron. Los que necesitaron apoyo fueron los dueños de los bancos. Y se lo dieron, con tu dinero. Para que dimensiones la cifra de otra manera, este año el gobierno federal le destina más de 52.000 millones de pesos a ese ramo. 52.000 millones. Eso es más que el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente, más que el de Desarrollo Agrario. 52.000 millones de pesos de tus impuestos que este año no van a un hospital, no van a una escuela, no van a una pensión, no van a un camino. Van a pagar los intereses de una deuda que un presidente del PRI les endosó a los mexicanos hace 30 años para salvar a un puñado de banqueros. Está cabrón, de verdad. Y aquí viene la parte que de verdad revuelve el estómago. ¿Sabes quién más paga parte de la deuda del Fobaproa? Los bancos. Los mismos bancos. Hacen aportaciones obligatorias al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, que administra la deuda desde 1999. Pero la cantidad que aportan los bancos es mucho menor que la que aportas tú como contribuyente. Y hasta el año pasado, los bancos podían deducir impuestos de esas aportaciones. Lo poco que pagaban lo descontaban de sus impuestos. Los bancos que causaron la crisis, los que recibieron el rescate, los que fueron salvados con dinero público, estaban pagando su parte de la deuda y luego descontándola de los impuestos que le deben al país. Es como si alguien te rompiera una ventana, le pidieras que pague la reparación y después te cobrara por haberte hecho el favor de pagarla. Pero aquí hubo un cambio. En septiembre de 2025, Claudia Sheinbaum anunció que los bancos ya no van a poder deducir impuestos del monto que pagan por la deuda del Fobaproa. Lo incluyó en el paquete económico 2026. 10,000 millones de pesos recuperados con esa sola medida. 10,000 millones que antes se los tragaba el agujero fiscal de la deducción bancaria. Eso no salió en los noticieros principales. Eso no fue portada de periódico. Pero eso es gobernar. Suscríbanse y activen la campana. Lo que sigue es la parte del video que los medios nunca van a hacer. Porque conectar el Fobaproa con lo que pasa hoy requiere honestidad. Y la honestidad no da clics en los medios que viven de la publicidad bancaria. Y aquí es donde las dos historias se conectan. Porque mientras México destina 52,000 millones de pesos al año a pagar la deuda de unos banqueros del siglo pasado, la Cuarta Transformación está gastando dinero público en cosas que el viejo régimen nunca se molestó en construir. Esta semana, Sheinbaum inauguró el megaplan de alimentación para el bienestar en Tabasco. La semana pasada fue el hospital más grande del sureste de México. 5,000 millones de pesos de inversión, 650 camas, 16 quirófanos, 1,400 cirugías posibles al mes. Construido por ingenieros del ejército sin contratos millonarios a empresas privadas. La cancelación de deudas de Infonavit benefició a más de 1 millón de familias que llevaban décadas pagando créditos impagables, casi como los del Fobaproa, pero a escala familiar. Piénsalo así. Los 52,000 millones que México paga este año por el Fobaproa alcanzan para construir 10 hospitales como el de Mérida, o para financiar las pensiones de 2 millones de adultos mayores durante un año, o para pavimentar la mitad de las carreteras rurales que están destrozadas en este país. Ese dinero existe. Se genera con los impuestos de todos los mexicanos. Lo genera el trabajador que va a las 6 de la mañana a la fábrica, el maestro que da clases con el aula cayéndose, la enfermera del IMSS que atiende con las uñas. Todos esos impuestos se juntan y una parte va al ramo 34. Pero no puede ir a hospitales, ni a pensiones, ni a escuelas, porque tiene que ir a pagar los intereses de una decisión que tomó Ernesto Zedillo en 1995 para salvar a 12 banqueros que administraron mal los bancos que Salinas les había vendido mal. Eso es la cadena completa. Salinas vendió los bancos, los nuevos dueños los quebraron, Zedillo convirtió sus deudas en tu deuda, y tú llevas 30 años pagando. Bueno, pero volviendo a los números, porque no quiero que se me escape un dato que es quizá el más indignante de todos. Cuando el gobierno privatizó los 18 bancos,
obtuvo aproximadamente 12,000 millones de dólares por la venta. Eso fue lo que ingresó al Estado. Cuando los bancos quebraron y Zedillo activó el FOBAPROA, el rescate costó 552,000 millones de pesos, que eran casi 100,000 millones de dólares al tipo de cambio de entonces. Vendió por 12,000 millones, rescató por 100,000 millones, vendió barato y rescató carísimo. Y el que pagó la diferencia fue el pueblo de México, siempre el pueblo de México. Siendo honesto, hay que decir algo que matiza esta historia y que a veces se omite. Si el gobierno no hubiera rescatado los bancos, el sistema financiero mexicano se habría colapsado por completo. Los ahorradores habrían perdido todo. Las empresas habrían perdido acceso al crédito. La economía se habría paralizado aún más. Eso es cierto. Y la decisión de rescatar no fue inventada por México. Pero la forma en que se hizo en México, la opacidad, la corrupción documentada en el proceso, el traslado total de la deuda al contribuyente sin que los dueños de los bancos pagaran las consecuencias de su administración fraudulenta, eso sí fue una decisión política. Y esa decisión la tomó el PRI. Y la avaló el PAN cuando votó a favor de convertir los pagarés del FOBAPROA en deuda pública en 1998. El PRI propuso y el PAN votó a favor. Los dos partidos que hoy se presentan como la oposición responsable aprobaron juntos la deuda más grande de la historia de México. Cuando el PAN te dice que la Cuarta Transformación gasta de más, cuando el PRI te dice que la economía estaba mejor antes, cuando la oposición junta te dice que Morena está endeudando al país, la respuesta siempre debería empezar por la misma pregunta. ¿Y el FOBAPROA? ¿Ya acabamos de pagarlo? ¿Cuánto nos falta? ¿Por qué nadie habla de eso? Comparte este video porque el FOBAPROA es la historia que el viejo régimen quiere que olvides. Cada vez que alguien en la oposición hable de deuda pública, de gasto irresponsable, de presupuesto, tú ya vas a tener los números. Y los números dicen esto: 2 billones pagados, 1 billón por pagar, 52,000 millones al año de tus impuestos. Eso es el FOBAPROA. Y eso es lo que la Cuarta Transformación heredó. En 1998, un diputado se paró en la tribuna del Congreso con un letrero que decía: FOBAPROA es un fraude. Ese diputado se llamaba Andrés Manuel López Obrador. 20 años después, el hombre del letrero llegó a la presidencia y la mujer que lo sucedió acaba de quitarle a los bancos el privilegio de descontar impuestos de la deuda que ellos causaron. La historia tarda, pero llega. Y ahora la pregunta es si esta generación, la tuya y la mía, va a ser la que finalmente termine de pagar esa deuda o si se la vamos a heredar a nuestros hijos como nos la heredaron a nosotros. Y si quieren entender cómo empezó todo, cómo Salinas vendió casi 1,000 empresas que eran del pueblo, cómo Telmex pasó de ser pública a convertir a un hombre en el más rico del mundo, ese video lo estamos preparando. Suscríbanse para no perdérselo. Porque la historia del FOBAPROA empieza antes del FOBAPROA. Empieza con las privatizaciones. Y esa historia también tiene